Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paulina Castillo, soy estudiante de la Facultad de Salud Pública y Nutrición y el día de hoy les voy a hablar sobre los acuerdos mundiales realizados para proteger al medio ambiente y sus resultados. Impartida esta materia por el docente Luis Alberto Sánchez Barrón. Pero primero te vamos a explicar qué es el cambio climático. A lo mejor escuchas mucho esta frase por todos lados, pero aún no sabes qué significa a ciencia cierta. El cambio climático es un problema global que requiere de una solución global. Las Naciones Unidas han desempeñado un papel destacado en la evaluación de los datos científicos y la forja de una solución política. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en el que se participan 2.000 científicos de primer orden en el campo del cambio climático, emite una evaluación científica general cada 5 o 6 años. En 2007 concluyó sin ningún género de duda que el cambio climático era un fenómeno real y que la actividad humana era una de las causas fundamentales. Las Naciones Unidas ayudan a los países en desarrollo a responder al desafío que plantea el cambio climático mundial. 38 organismos de las Naciones Unidas han forjado una alianza para hacer frente al problema de manera integral. Por ejemplo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, integrado por 10 agencias de la ONU, financia proyectos en los países en desarrollo. En su calidad de mecanismo de financiación de la Convención sobre el Cambio Climático, destina cada año unos 260 millones de dólares a la realización de proyectos en materia de eficiencia energética, energías renovables y transporte sostenible. Las Naciones Unidas trabajan para resolver los problemas del medio ambiente mundial. En su calidad Foro Internacional de Creación de Consenso y Negociación de Acuerdos, las Naciones Unidas abordan problemas mundiales como el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, los desechos tóxicos, la pérdida de bosques y especies, a la contaminación de la atmósfera y el agua. Si no se trata de dar una solución a estos problemas, con el tiempo los mercados y las economías serán insostenibles, ya que la pérdida del medio ambiente va agotando el capital natural que constituye la base del crecimiento y la supervivencia humana. Ahora vamos a hablar del Protocolo de Kioto. Este protocolo hace parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y representa un acuerdo internacional que pretende reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que están causando el calentamiento global, como el dióxido de carbono, el gas metano y el hexafluoruro. Entre estos acuerdos se fijó en 1997 y su meta que era que para el 2012 se debía de reducir el 95% de la emisión de estos gases. Sin embargo, solo hasta el 2005 se puso en práctica, razón por la cual los países siguen trabajando para buscar soluciones que ayuden a combatir la contaminación. Cumbre del Clima París 2015. Esta conferencia pretende marcar una diferencia en la lucha contra el cambio climático, basándose en una serie de compromisos referidos a la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera a partir del año 2020. Su objetivo principal es cerrar un acuerdo internacional donde los demás estados se comprometan y trabajen a favor de la conservación del medio ambiente y su atmósfera. Este evento se acordó que en un plazo de 20 años el aumento de la temperatura no puede ser mayor a los 2 centígrados. El Protocolo de Montreal, firmado en 1987, este protocolo establece un acuerdo para la eliminación paulatina del uso de las sustancias químicas que provocan la destrucción de la capa de ozono que cubre la Tierra. Y aquí vamos a ver los documentos internacionales firmados por México en materia del medio ambiente, que es el primer convenio, que es la Convención para la Protección de Aves Migratorias y Mamíferos Cinegéticos, y su fecha de firma fue el 7 de febrero de 1936. Los países y las organizaciones que lo establecen son México y Estados Unidos. Proteger las aves llamadas migratorias, cualquiera que sea su origen, y convienen en dictar leyes, reglamentos y disposiciones conducentes. Se establece un listado de las aves que gozarán protección. Organización El que siguiente lo convenio establece es la es para la Organización de protección Estados de la flora, Americanos. de la fauna y de las Se bellezas definen escénicas a áreas naturales de los países protegidas de y se América. conviene su creación. Se adoptan medidas de protección para la fauna y la flora, la apertura al público, la investigación científica de ciertos espacios protegidos y la emisión de instrumentos legislativos en la materia. El Convenio Internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que causen por una contaminación por hidrocarburos.
La organización que está aquí es la Organización Marítima Internacional. Las partes podrán tomar en alta mar las medidas necesarias para prevenir, mitigar o eliminar todo el peligro grave contra su litoral o intereses debido a contaminación o amenaza de contaminación por hidrocarburos, resultado de un accidente marítimo. Se señalan las acciones y medidas a cargo de las partes y disposiciones sobre la solución de controversias. Si los países destinan a las inversiones de medio ambiente un 2% de su peso interno bruto, producirán un crecimiento a largo plazo tan alto como el que se proyecta actualmente, pero con un menor impacto en el cambio climático, la escasez de agua y las pérdidas de los ecosistemas. Bueno, y como sabemos, también hay países que se impulsan más al cuidado del medio ambiente. Suiza, Luxemburgo, Australia, Singapur y República Checa son los principales países que impulsan más políticas para el cuidado del medio ambiente, según el índice del desempeño ambiental elaborado por el Instituto de Práctica Global. Suiza se encuentra en el primer lugar debido a que cuenta con una buena calidad de aire, recursos hídricos, así como una prevención de todas las áreas naturales. Luxemburgo, por su parte, tiene la posición número 2, pues cuenta con muy altos niveles en calidad de aire, agua agricultural y biodiversidad. Australia, Singapur y República Checa tienen las posiciones 3, 4 y 5 debido a que estas naciones tienen políticas que impulsan el cuidado de los recursos hídricos, el agua y sobre todo la agricultura. Australia, como es uno de los primeros países en tomar medidas contundentes para combatir el cambio climático gracias a su programa de 20 millones de árboles, con el cual busca combatir la deforestación y restablecer los corredores verdes y bosques urbanos. Según los expertos, los árboles son la mejor herramienta natural que existe para reducir gases de efecto invernadero del planeta y para enfrentar este cambio climático. Los gobiernos conservadores en España siempre han sido un poco amigos de poner énfasis en la solución de problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación o la falta de impulso a la ganadería y agricultura ecológicas, haciendo las suyas las tesis más liberales del primero la economía y después el planeta, simbolizadas hoy por la tesis de líderes como Donald Trump. El Ministerio del Medio Ambiente. La Formación Verde reclama un Ministerio de Medio Ambiente desligado de las competencias de agricultura, ganadería, pesca y alimentación, un departamento centrado en las políticas medioambientales que fue creado en 1996 y que perdió su exclusividad en el 2011 con el matiz de que en el 2008, en la segunda legislatura de Zapatero, modificó su denominación a Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino. Los gobiernos de Rajoy relegaron las materias ambientales al último lugar en los ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y el actual Ministerio de Agricultura y Pesca, de Alimentación y Medio Ambiente. Uralde ha denunciado que en los últimos años las políticas medioambientales han estado subrogadas a los agrícolas y no al revés. Tal como están las cosas, nuestra apuesta es por un ministerio específico del medio ambiente. Ha recalcado, aún según especificado, también verían con simpatía un ministerio de cambio climático y energía, siempre y cuando sea el cambio climático el que mande sobre la energía. Europa le ha dicho adiós a los plásticos de un solo uso. El 28 de mayo, la Comisión Europea presentaba su propuesta de directiva sobre los plásticos, que plantea eliminar gran parte de los productos de un solo uso fabricados en este material, el 70% de la basura marina en Europa, según remarca el propio organismo. Sin embargo, como ha señalado este lunes el coportavoz, la situación en España es bastante triste. La recién aprobación en el Congreso de una proposición no de ley para reducir el uso de productos de plástico y la luz verde al Real Decreto que traspasó al ordenamiento español de la directiva sobre la disminución del consumo de bolsas de plástico tienen muchos peros para la formación. Y nada de lo anterior llegará a un buen puerto en el futuro sin una educación que realce los valores ecologistas. No es un tema reciente, fue acuñado en los 70 y se ha implantado muy poco.
Más de 70 organizaciones han presentado en el Congreso una propuesta para que se forme parte del Pacto por la Educación, actualmente en debate. Pero para que ECO no solo debe de llegar a los jóvenes, sino hay que ampliar el público de la educación ambiental a las generaciones mayores responsables en gran parte de la situación actual del planeta, ya que muchas personas a veces no quieren hacer pequeños cambios sobre este y como en Europa lo quieren implantar, ¿qué cambiaría si realmente nos enseñaran desde muy pequeños todo lo que debemos evitar para que nuestro planeta se vaya deteriorando menos? Es que podríamos dejar de ser consumidores extremadamente, ya que a veces hay cosas que no se necesitan y las tiramos, o simplemente hay cosas que todavía sirven pero ya no las queremos y se quedan arrumbadas o terminan en la basura. Entonces debemos de tener una buena orientación ambiental para saber todos los problemas que se pueden venir a causa de todo el deterioro ambiental. Y como ya se ha mencionado antes, si nuestro problema ambiental sigue, no solo va a afectar al planeta, sino va a afectar también a la economía y a la sociedad en cómo nos vamos a desarrollar, ya que no viviríamos de la misma manera que solíamos vivir hace 20 o 30 años. Ahora vamos a hablar sobre los desafíos ambientales que tuvo México para el 2020. El país tuvo ante sí una larga lista de retos ambientales que tuvo que atender en el 2020. Entre los más urgentes está el detener la deforestación y conservar zonas prioritarias para la biodiversidad. La construcción del Tren Maya será un tema candente, además de que la consulta no cumplió con los estándares internacionales. No existen elementos que garanticen que no causará importantes afectaciones ambientales y sociales. Bueno, tú te preguntarás, ¿qué daños puede ocasionar el proyecto del Tren Maya? Puede ocasionar la deforestación de 2.500 hectáreas de selvas húmedas y secas, conflictos sociales por la tenencia de tierras, impactos en el área de áreas naturales protegidas y pérdida de hábitat, fragmentación, atropellamiento y bloqueos del paso para la fauna. ¿Qué ha puesto por su parte la Ciudad de México? La planta situada en Atlacomulco, unos 80 metros de distancia de la Ciudad de México, conocida como PetStar, es la principal recicladora del mundo. Innovación en botellas y envases autodegradables son algunos de los envases en materia y medioambiental que desarrollan en México, el país de América Latina líder en este tipo de reciclajes. Gracias a la planta recicladora más grande del mundo, esta industria ya ha hecho muchos esfuerzos importantes para ayudar al medio ambiente. Por su parte, México también ha ayudado un poco a combatir este uso excesivo de plásticos y desechables que eran de uso rápido que contaminaban más a nuestro medio ambiente, ya que con estas nuevas medidas que se han implementado de usar bolsas reciclables y de ya no llevar, de llevar ahora nuestros toppers o así a lugares donde te sirven comida en lugar de usar desechables, poder usar los toppers que tenemos en casa ayudan demasiado y ya hay un porcentaje muy pequeño pero considerable de personas que realmente han tomado estas medidas para ver un cambio. Y para hablar sobre un poco de Japón, Japón también trabaja para ayudar a los países de todo el mundo a enfrentarse a los problemas medioambientales al prestarles, por ejemplo, ayuda tecnológica en el proceso de reciclado, equiparles con la tecnología para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y facilitar otros tipos de tecnologías medioambientales. En conclusión, algunos países no le prestan tanta importancia al cambio climático y cómo nos va a afectar y la gravedad de este asunto, ya que como se mencionaba antes, algunos piensan antes en el dinero que en lo que realmente está pasando con nuestro planeta. Es necesario prestar más atención a todas las cosas que sin darnos cuenta van matando poco a poco lo que nos queda de naturaleza, ya que en estos tiempos estamos viviendo escasez de aguas por faltas de lluvia por lo mismo del cambio climático. Y hay países que realmente han estado involucrándose un poco más en esto de ayudar al planeta y cómo podemos cambiar costumbres que ya teníamos por costumbres que afecten menos o sea menor el impacto del cambio climático, como se mencionaba antes, que de aquí a 20 años solo sea de 2 centígrados el cambio de la temperatura.